Egunon, queridos patitos. Vamos a ir al asunto del arrepentimiento, el cual es interesante, que se suele acusar, sobre todo ahora que se ha terminado el tema de la dispersión, que hemos de recordar que la forma real de aproximarse a ella es que los propios presos de la banda terrorista ETA pidieron que debían de dispersarse con un doble objetivo. Primero, salir de las redes de control de la propia banda terrorista. Y segundo, dar la oportunidad de pensar cada uno dentro del interior de la celda había para salir de ese mundo de ligazón con el terrorismo y con el mal. Hoy tenemos bueno, tengo un conversatorio con un antiguo miembro de la banda, con un libro que trata este asunto del arrepentimiento y que, bueno, pues cualquiera que pueda lo puede ver. Bueno, pues tenemos ese asunto donde el artículo 25 de la Constitución habla de la reinserción y en la situación de la ley del solo sí es sí hemos visto que indubia pro reo. Es decir, que en caso de duda el beneficio debe ser para el preso y por lo tanto cuando hay una forma de cambio en el Código Penal, si es para endurecer la pena, entonces eso no se aplica cuando ya está cumpliendo la pena. Y cuando es para rebaja, entonces sí se aplica porque indubia pro reo. En caso de duda, se favorece al reo porque la situación de la legislación penitenciaria en España es para la salida del hoyo. Para volver a sacar a esas personas al ámbito del aprovechamiento social. Y por eso se tiene esa idea también complementaria de que cuando alguien está cumpliendo pena, debe de estar incorporado al ámbito más próximo de su residencia. Y por tanto, ciertamente, hubo una situación excepcional ligada con el terrorismo. Pero cuando el origen del mal, haciendo paráfrasis respecto al libro de, bueno, el caso Harry Quebert, la verdad, el caso Harry Quebert, bueno, pues tenemos ahí una situación en donde el origen del mal está en una organización que ya no existe. Ya no existe. Y por tanto, ciertamente no es posible ni viable seguir manteniendo medidas de excepcionalidad cuando la organización que generó esas medidas ya no existe. Y por lo tanto, ciertamente, tenemos que establecer esa situación en donde la dispersión ha desaparecido. Todos los presos de ETA están en cárceles del País Vasco. Deben ser menos de 200. ¿Por qué? Pues porque la ley dice exactamente eso, no es una componenda política, no es una transacción en el Congreso, no es una transacción política y partidista. Pero la gente tiene esa idea de que ha sido a cambio de X, de Y o de Z. Algunos lo presentaron a su parroquia, de que era a cambio de presupuestos el hecho de trasladar X presos a determinado lugar. Y ahora se dice que hay una determinada vocación, como si había habido gente. Por ejemplo, vamos a leer una lista de determinados mártires que han luchado por la libertad en Euskadi y que son los siguientes. Tenemos a Jesús Ignacio Velasco Zuazola, Carlos Díaz Arcota, Genaro García de Andoain Larrínaga, Juan José Pacheco Cano, Luis Hortelano García, Alfonso Menchaca Lejona, Joseba Goicoechea Asla, José Luis González Villanueva, Ignacio Mendiluce Echever, Ramón Doral Trabaledo, José María Aguirre Larraona, Jorge Díez Elorza, Iñaki Totorica Vega, Miquel Uribe Aurquía, Ana Isabel Arostegui Leguerreta, Francisco Javier Mijangos Martínez de Bujo, Joseba Pagazurtundúa, miembros del cuerpo de la Chancha muertos a mandos del grupo terrorista ETA. Por tanto, la lucha por la libertad ha cobrado sangre. Sangre de la Chancha, sangre de vascos, sangre de libres, sangre de humanos, sangre de españoles, sangre de europeos. Y eso no significa... Lo que hay que hacer es la venganza, el ojo por ojo sin salir de la situación de las entrañas, del dolor, de la forma de
ir uno con las manos por delante y con el cuchillo en la boca para tratar de hacerle el mismo daño que ellos hicieron a nuestro ser querido o a nosotros mismos. Se tiene esa idea. La idea de que, a diferencia de las víctimas del terrorismo, ellos, la mayoría de ellos, han salido de la cárcel y han podido ir a su casa. Pero cualquier crimen es execrable y cualquier crimen puede y debe ser culminado en la condena de sus criminales. Cuando desde en la adopción del ámbito de la competencia de prisiones o las instituciones vascas hasta el presente ha habido unas 650 proyecciones de avance de grado, porque el primer grado es el más duro, el segundo tiene unas características diferentes y el tercer grado es el que está más ligado a pernoctar en la cárcel y un grado más relajado. Pues la progresión de grado ha sido en 650 casos más o menos, solamente 48 han estado ligados al grupo terrorista ETA y a alguno de sus miembros. Es decir, cuando se dice, no, es que el gobierno vasco ha ido a proteger a los terroristas en su proyección de grado. No. Eso es mentira. Pero una mentira que está bien acogida por el conocimiento previo. Lo que usted ya sabe, lo que usted ya conoce. Por tanto, ciertamente se puede establecer esa idea que, ciertamente, ha habido dificultades a la hora de reconocimiento de víctimas, pero ¿por qué? Las instituciones vascas deben de pedir perdón por lo que hizo ETA. ¿Por qué las instituciones vascas deben de pedir perdón cuando fueron las primeras en acudir en soporte y apoyo de las víctimas? Cuando el Estado solamente acudió para el funeral, tardaron hasta tiempos de Aznar, en el año 96, a hacer otra cosa más profunda. ¿Por qué? Debemos olvidar a las víctimas del bar Aldana en el año 1980, cuando el investigador de aquella criminal actuación fue un tal José Amedo Fauce, criminal ligado a los GAL, que como entonces era todavía policía y no había sido descubierta su situación de doble militancia, pues tenemos esa situación donde, hasta que no anduvo en el casino de San Sebastián jugando con dinero que aparentemente no era suyo porque estaba ligado a su sueldo como policía y estaba siendo ostentorio, como diría alguno, a la hora de hacer gasto de un dinero que teóricamente no había ganado. Hasta ese momento no había esa idea de que pudiera estar ligado a los GAL, a pesar de que sus actos criminales eran conocidos. Pareciera que el GAL está bien aceptado a pesar de que fue objeto de polémica y de crítica política, además de judicial, en el año 93, 94, 95, 96, del periodo del ataque al gobierno de Felipe González, por tierra, mar y aire, por lo que Felipe González fue desplazado del poder. No solamente por algo externo, sino también interno, los casos Ibercor, Filesa, el caso Roldán. Hay un montón de casos de corrupción interna dentro del PSOE que ya llevaba más de una década gobernando y había tenido gente dentro de sí que había tenido tentaciones, como también con el tema de GAL, que fue un caso horrible, de lo peor que se puede hacer, porque el Estado de Derecho se responde con la fuerza de la ley, con la legitimidad de ser el garante de las libertades. No se hacen desvíos, no se hacen triquiñuelas, componendas más propias de los bajos fondos de la mafia a la hora de establecer ese combate contra los terroristas. No, hay que plantar cara y hacer las cosas dentro de la ley, porque quien tiene razón, quien tiene legitimidad, es quien les combate y ellos están fuera de la ley, con su marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo revolucionario. Por tanto, ciertamente, el criminal, código penal, cuando se cumple la sentencia, no se puede tener venganza. Sea alguien de ETA, sea alguien de un robo tipo
Jean Valjean de haber robado una barra de pan, un chorizo, una televisión de plasma, o lo que sea, da igual. ¿Por qué hay que hacer distinción de quién sea el criminal, según cuál sea? Hacer una fórmula de atribución de casos, de resolución de su problema en vía judicial. Y como apelaba en el título, el arrepentimiento. Arrepentidos los quiere Dios. Penitenciáite. Eso podía valer en el nombre de la rosa, en el siglo XIV. Pero en el siglo XX y en el siglo XXI, aparte del tema del laicismo y el tema de Dios, bueno, pues que ciertamente no se puede apelar a Dios cuando... ¿Qué Dios? ¿El Dios de los hindúes? ¿El Dios de los budistas? ¿El Dios de... Spinoza? ¿Más cercano a la naturaleza? ¿Qué Dios? ¿El Dios budista? ¿El Dios de Alá? ¿El Dios de los judíos? ¿El Dios de los cristianos? ¿Pero qué cristianos? El señor César Vidal se acabó siendo protestante. Los protestantes tienen muchas ramas. Desde el calvinismo, el anabaptismo del sur. ¿Cuál? ¿El de los católicos? ¿Que es mayoría? Hay que hacer una ley determinando el porcentaje de los católicos. Sí, mañana el catolicismo tiene un 12% en España. No. Hay que hacer igualdad. Igualdad. Lo que establece el artículo 14 de la Constitución española con respecto a la igualdad de los españoles. Y por tanto, ciertamente, tenemos ahí un asunto importante. Como importante es esto. Vamos a dejar un segundo. Pues sí, aquí ha aparecido esta, que es Nesca, que estaba chillando porque no se arrepiente de decir cosas porque ha sido acostumbrada a que se le haga caso cuando dice que ha hecho sus cosas. Y él quiere su premio, sus galletitas y sus cosas. Lo mismo que a este bichito de aquí, pues no se puede decirle al preso arrepiéntase, penitenciállite, porque, primero, el laicismo. No puedes ligar algo ligado a la religión y a su código de conducta. Desde el código de Hammurabi en adelante hemos seguido una tendencia a tratar de equilibrar y rebajar la tensión y que los castigos sean proporcionales y que sean directamente relacionados con la causa y que evidentemente no signifiquen venganza, sino justicia. Por tanto, ciertamente, cuando uno quiere que haya arrepentimiento, pues es ideal, estaría fantástico que el crimen causado sea visto por el criminal como un elemento en donde haya esa forma de retractamiento en que lo que se hizo está mal. Pero si fuera un elemento significante para el tema de la salida o la progresión de grado, entonces quizá alguien que está condenado a 6 meses, pues igual tendría que estar 20 años para que se arrepienta dentro de la cárcel. O alguien que tiene 50 años de condena, pues igual está 6 meses porque se arrepiente a los 6 meses viéndose en el módulo de la cárcel. Por tanto, ciertamente ese no puede ser el fiel de la balanza a la hora de establecer la relación con el reo y su condena. Como digo, justicia, reparación. Es cierto, hay que hacer ver al criminal que se ha equivocado y que su conducta no estaba bien. Pero como digo, la cuestión está en que queremos que se arrepientan los presos de ETA. Pues claro que sí. ¿Ha habido intentos? Pues ahí tenemos el vídeo documental, película de Maisabel Lassa, Maisabel, que está atendiendo en esta dirección la labor del gobierno vasco respecto a las víctimas, también en dirección a este ámbito. Y por lo tanto, para tratar de solucionar un problema, hay que saber primero cuál es el problema y segundo, tener amplitud de miras más allá de la venganza y de la idea de tratar de escapar. No, trata de escapar esta de aquí, que trata de escapar a vete a saber qué. No, hay que tratar de poner el foco en el asunto. Y que, ciertamente, el arrepentimiento está bien, pero es una opción muy personal. Lo primero es que paguen la condena. Cumplir con la ley, cumplir con la progresión de grado según establecido por la ley.
y que, evidentemente, lo último que puede pasar, porque no va a pasar, es la resurrección de los muertos que viene en la Biblia, pero que yo sepa, nadie ha visto algo así. Por tanto, ciertamente, la vida que nos quitaron está en la realidad. Pero lo mismo que eso, pues ciertamente, saldría más a cuenta que, bueno, pues vamos a hacer una memoria de alguien que falleció porque no pudo sobrevivir a la muerte de su madre. Y por lo tanto, vamos a rememorar una canción. ¿Y cuál es la canción? Pues no dudaría. De Antonio Flores. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Y esta canción de Antonio Flores seguramente sería mucho más razonable que la cantara Arnaldo Otegi, ¿verdad que sí? Ahí en un casito de estos que hace para su correligionario grupo, pues hacer cantar, no dudaría, ahí a coro, a todos esos que han salido de la cárcel, porque lo más grave no es el ámbito de que salgan de la cárcel, lo que molesta, y eso ya ha terminado, afortunadamente, es que les acojan en el espacio público, porque es lógico que haya un recibimiento familiar a persona que sale de la cárcel, pero debe ser íntimo, sin herir la sensibilidad de aquellos que fueron las víctimas. Por eso, los llamados honguitorri son asunto del pasado. La gente lo recibe en intimidad como con el resto de los presos. Por eso debe haber igualdad. Igualdad ante la ley, igualdad en el ámbito societario, igualdad en la intimidad de las familias, y que el criminal, código penal. Y por eso ahí tenemos el asunto, que no se pueden pedir situaciones extraordinarias, sino lo que está en el código penal, en la ley, en la legislación penitenciaria, y no sacar las cosas de quicio, porque si termina que tenías que terminar la dispersión, era porque la ley estaba designada y diseñada en ese sentido. Y por lo tanto, ahí tenemos esa realidad en donde el final del terrorismo va cubriendo etapas para que sea un final ordenado también en el ámbito penitenciario. Otra cosa es sanar las heridas de la gente implicada para que esto triste, lamentable, horrible, y que desde el inicio Juana Juriaguerra y otros miembros del PNV ya les dijeron a aquellos que tuvieron la tentación de coger las armas que se empezaba de una manera que se conocía, pero no se sabía dónde se iba a ir, y que el crimen no se sabe qué consecuencias tiene, pues con el cierre podemos incidir, fuera de dictadura sino en democracia, podemos incidir en tratar de que esto de ninguna manera vuelva a resurgir en el futuro, para que sea un capítulo cerrado de una vez y para siempre, sellado y enterrado para la posteridad, para que quede solamente en la memoria de los libros de historia. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.